segundos. Este no lo tenía que cerrar, ¿no? No. 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 Ya está, sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro del capítulo argentino de Terapistas de la Mano, en lo que hemos dado a llamar KTM Organiza, en nuestra sexta videoconferencia, 1 de junio, hoy con una disertante de lujo nacional. Gracias, Marcela, por unirte a nosotros y aceptar la invitación, con un tema que creo que nos va a dar... nos va a dejar pensando a la hora de evaluar o tratar a nuestros pacientes con un dolor en el borde lateral del codo. Pero además tenemos también una visita muy especial. Hoy con nosotros está el doctor Guillermo Maujo. Muchos de ustedes ya lo deben conocer. Guillermo es cirujano de mano en Rosario, en el Sanatorio Mapasi, en donde también es director del departamento de docencia. Es miembro del comité directivo de la carrera de especialización de cirugía de la mano en la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, y es nada más ni nada menos que el secretario científico de la ACM. Pero además es un gran amigo con el que tengo el gusto de compartir hoy este momento, que nos quiso visitar, con quien discutimos muchas veces tratamientos de pacientes, criterios, y muy interesado en la rehabilitación de sus pacientes. Por eso, Guille, te damos hoy una bienvenida muy especial. A ver si te puedo compartir pantalla para que podamos verte. Un segundito. Ahí vamos. ¿Cómo estás, Guillermo? Sí, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, agradecerte aceptarme visitarlas en esta tarde, hablando de algo que nos encanta, escucharla a Marce con sus conceptos. Estoy realmente interesado en escuchar lo que nos cuenta y nada, compartir este momento grato con todas ustedes que están haciendo un trabajo fenomenal, vos y tu equipo, y bueno, saludarlas y agradecerles que me permitan compartir este rato con ustedes. Gracias. Gracias, Guille, gracias. La verdad que es un placer tenerte con nosotras. Nada vos que agradecer, solo nosotras palabras para con vos. Y volviendo a nuestra charla, a ver si están pudiendo ver aquí. Tenemos para coordinar esta charla hoy, no estoy pudiendo agrandar la imagen, perdón. ¿Ustedes están viendo? Bueno. Hoy, para coordinar nuestra charla de hoy, contamos con la licenciada Marcela Rivero. Ella es kinesióloga y fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro titular del capítulo argentino de Terapistas de la Mano, encargada de salud, kinesiología y fisioterapia en la ciudad de Córdoba, y por suerte para nosotros, miembro de esta comisión directiva. Marce, te cedo la presentación. Hola Sandra, bueno, muchas gracias por convocarme a formar parte de esta enérgica Comisión Directiva 2020, para mí un placer, así que muchísimas gracias. Y bueno, le queremos dar la bienvenida a este sexto encuentro de formación a la licenciada en Kinesiología y Fisiatría, Marcela Juárez, de la Universidad de Buenos Aires. Ella es expresidente del capítulo de Terapia de la Mano, es expresidente de la Asociación Sudamericana de Terapia de la Mano, es delegada ante la International Federation of Society for Hand Therapy, es codirectora del curso bianual de especialidad en terapia de la mano, es docente titular de la UBA y docente titular de la Fundación Barceló, y hoy nos va a hablar de las epicondilalgias, las nuevas tendencias en rehabilitación miofacial. Para mí personalmente es un placer y un honor presentarla, una colega de excelencia, y bueno, y les avisamos a todos antes que ella comience con su disertación, que si se llegara a cortar, se vuelven a ingresar al canal y esperan unos segunditos y nos volverán a ver en vivo. Marce, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradezco la invitación y las felicito por el trabajo que están haciendo, que realmente es maravilloso, y el crecimiento que está teniendo el capítulo.
Estoy orgullosa de eso, Sandra. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de, no es que les vengo a traer algo maravilloso, como dice Guille, me pone en un compromiso que tenga que escucharme, Guillermo. Vamos a hablar de cómo evaluamos, qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con una tendinopatía. Analizar de dónde viene, cómo es que llegó, qué tipo de tendinopatía. Para ello, bueno, pongo a compartir la pantalla, ¿te parece? Ahí se ve perfecto, más. Sí. Bueno, ante todo, yo puse este título, Nuevas Tendencias, que en realidad no son nuevas tendencias, sino son tendencias que siempre las tuvimos en cuenta, pero que se estudiaron actualmente. Los conocimientos microbiológicos dieron paso a que se estudie un poco más el tejido conectivo y en consecuencia es algo sobre lo que tenemos mucha influencia nosotros los rehabilitadores y que tenemos que tener en cuenta en todas las patologías a tratar. Para hablar de las tendinopatías, un recuerdo breve de que el tendón está compuesto al 70% por colágeno tipo 1. El colágeno, que es, las fascias son muy ricas en colágeno, tiene el 2% de fibras elásticas, y el gel hidrofílico mejora las propiedades biomecánicas contra el cizallamiento y la compresión, que es donde el tendón está sometido a esas fuerzas, y cuando no se logra una buena adaptación, se lesiona. En cualquier movimiento que nosotros realizamos hay un estímulo mecánico donde hay una respuesta adaptativa al cizallamiento y a la compresión y modifica la forma, la función y la composición de ese tendón. Esto da como lugar procesos intracelulares que remodelan la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora me pongo a levantar 50 kilos de peso, voy a tener un cambio en mi tendón, un cambio adaptativo. ¿De qué va a depender ese cambio? Muy importante la vascularización para ese cambio de adaptación. Recordemos que tenemos 3 plexos en el tendón, vasos provenientes del músculo que aportan a la unión miotendinosa, los provenientes del tendón que aportan a la entesis, y provenientes de los tejidos vecinos. Esto es muy importante porque aquel tendón con poca vascularización o que los tejidos vecinos son pobres en vascularización, nosotros tenemos que aportarle esa vascularización con nuestras técnicas. Entonces pasamos a cuando un tendón es sometido a una tensión, se produce un estrés protegido. Este estrés protegido produce una adaptación, y el tendón modifica su composición, su matriz, mejora su circulación y su vascularización, y está todo perfecto. ¿Qué pasa cuando ese estrés continúa y el tendón empieza a sufrir cambios? Esos cambios son metabólicos y produce una tendinopatía, lo que se llama reactiva, que es las que se denominaban antes tendinitis. Una lesión tendinosa en agudo. Si eso sigue en el tiempo, produce un estrés metabólico en el tendón, ayudado por los factores de riesgo que tiene el paciente, fumador, hipotiroidismo, edad, y eso hace que se transforme en una tendinopatía degenerativa. Y el abordaje va a ser distinto. Cuando hay una tendinopatía reactiva, podemos tener un receso del tendón, aplicar determinadas técnicas que favorezcan la recomposición del movimiento, pero cuando tenemos un estrés metabólico, aparecen todo tipo de lesiones, como por ejemplo las calcificaciones heterotópicas.
Nosotros sabemos que un tendón normal, sometido a un estrés, produce una metaplasia, que produce una degeneración, y esta degeneración, como todo en el cuerpo, se produce una resorción. Y esa resorción aporta calcio. Por eso muchas veces vemos en algún estudio de imágenes esas cascaritas que se levantan a nivel del epicóndilo, que no es un arrancamiento, sino es un propio de esta resorción y reconstrucción cálcica del tendón. Las nuevas clasificaciones, acá tenemos la clasificación de Scott, que lo divide en agudo hasta las 4 semanas, que generalmente en ese periodo el paciente con una epicondilalgia directamente no consulta, se lo aguanta. En subagudo hasta las 12 semanas y en crónico a partir de las 12 semanas. Tenemos que tener en cuenta qué está afectado: el tendón, la entesis, el paratendón, la vaina, porque eso me va a dar diferente sintomatología y además es muy importante porque tienen diferentes plexos vasculares. A esto se agrega todo lo que el paciente metabólicamente tiene. Por ejemplo, hipotiroidismo, diabetes, todas alteraciones metabólicas que el paciente aporta a estas tendinopatías, que pueden haber venido, generalmente es una combinación entre los factores metabólicos y el estrés de cizallamiento o compresión que sufrió el tendón. Entonces viene este paciente, ¿y qué evaluamos? El paciente, el signo más importante que nos trae es el dolor, que es un síntoma. Nosotros no podemos decir cuánto dolor tiene, pero ese dolor muchas veces es invalidante a la hora de consultar al médico. No es que enseguida el paciente consulta. Se hace una evaluación muscular, podemos hacer dinamometría, isocinesia, en el caso del que tenga isocinesia. Tenemos que tener en cuenta la potencia, no la fuerza potencia, sino la potencia del músculo, que está directamente relacionada con la cantidad de sarcómeros que tiene. Esto es elemental porque no se puede modificar con la rehabilitación. La cantidad de sarcómeros es la cantidad que a ese músculo le corresponde. Entonces eso nos da la pauta, ya hay muchos estudios electromiográficos, que cuánto resiste ese tendón. Entonces, ahí aporta la ergonomía, cuánto nosotros tenemos que modificar de ese paciente para que con ese tendón pueda realizar esa actividad. A lo mejor la actividad que realiza no corresponde a sus tendones. Por ejemplo, que yo levante 100 kilos. No, me voy a lesionar. Entonces, todas esas cosas también son evaluadas a la hora de la primera visita del paciente. La longitud del tendón, si hay acortamientos, si el tendón está adelgazado, la palpación, y eso lo dividimos en una tendinopatía inflamatoria, que es esta reacción menor a 4 semanas, donde el paciente presenta un dolor exquisito generalmente, a nivel del epicóndilo, a la unión, a la entesis, o directamente en la unión miotendinosa. En agudo yo realizo fisioterapia, utilizo mucho la tecaterapia, la radiofrecuencia, porque en agudo me aporta un importante factor de regeneración de los tejidos. Ultrasonido, estrés controlado, trabajamos en la primera fase con el peso del miembro nada más. Tengo en cuenta los estiramientos, ahora vamos a ver la velocidad, qué importante es en el trabajo de gimnasio. Trabajamos con fascias y con taping también. ¿Para qué trabajamos nosotros? Para lograr una disminución del dolor y un entrenamiento de ese movimiento, para que mejoren el número y tamaño de las fibras musculares, haya una síntesis de colágeno correcta y en consecuencia aumente la fuerza tensil del tendón. Pero para esto yo tengo que tener en cuenta
¿En qué momento es más eficaz o menos eficaz ese tendón? A bajas velocidades de estiramiento, los tendones absorben mayor energía, pero son poco eficaces para movilizar cargas. A elevadas intensidades son más rígidos, absorben menos energía y son más eficaces para mover cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo a baja velocidad de estiramiento un tendón y le pongo una carga, eso sería, viene el primer día y le empiezo a hacer ejercicios excéntricos. Tiene menor eficacia, sabemos que tiene menor eficacia para mover cargas. Entonces, no sería por eso en una tendinopatía aguda, inflamatoria, trabajamos con el peso del miembro. No es necesario aplicar cargas en ese momento, porque es menos eficaz para mover cargas. Entonces, esa respuesta de adaptación no la va a tener el paciente, y es aquel paciente que por ahí empezamos con una pequeña carga y refiere que vuelve el dolor. Y ahí tenemos que backup y ver en qué estamos equivocados. Recordar que la unión miotendinosa es el punto más débil a sufrir lesiones por estiramiento. Cuando trabajamos con un paciente, yo trabajo mucho, sabemos que tenemos que tener en cuenta todo el tejido conectivo del miembro superior. Sacar el movimiento desde la columna cervical, trabajar todo lo que es la escápula, hombro, que es un movimiento coordinado de la muñeca al codo, que no, la epicondilalgia no es que nace solo en el epicóndilo, lateral o medial, no, es un movimiento, una cadena cinemática que ha sido afectada, pero desde la columna cervical. Se han hecho muchos estudios, acá tenemos, se han hecho muchos estudios donde se evalúa la fuerza que hace principalmente los extensores en función del epicóndilo. Y se vio que en 90 grados, que si se pasa los 150 grados, se produce una tracción más importante del segundo radial, entonces eso favorece que el paciente tenga dolor. Entonces, cuando nosotros trabajamos propioceptivamente con una carga excéntrica, lo que tenemos que apuntar es ver los ángulos que trabaja el paciente. Es muy importante saber qué ángulos está sosteniendo, cómo está trabajando el hombro, 90 grados de estabilización a nivel del manguito rotador para que produzca una sinergia a nivel del codo y yo pueda trabajar sin descargar directamente tanto peso sobre el codo. En este artículo hicieron una comparación, porque hay muchas, millones de papers y de revisiones bibliográficas con qué es más conveniente, concéntrico, excéntrico, y llegaron a la conclusión que los ejercicios isotónicos, concéntricos y excéntricos fortalecían más rápido, pero el paciente tenía menor adherencia al tratamiento. Cuando se realizaba isometría e isokinéticos, como veíamos acá en esta polea isoinercial, donde el paciente hace un movimiento contra resistencia y tiene la misma resistencia de la vuelta del movimiento, observaron que el paciente permanecía en el tratamiento y llegaba hasta 6 meses de tratamiento. Sabemos que el tratamiento de una epicondilalgia, y es como para el paciente cuando viene y le decimos, bueno, va a tener tiene que tener paciencia, y es largo, y el paciente tiene que trabajar, tiene una demanda funcional, deportiva o laboral, no tiene adherencia. Va y bueno, que me infiltren, que me operen, que me hagan cualquier cosa, pero que me saquen este dolor. Bueno, observaron que el paciente tenía mayor adherencia al tratamiento. Se producía por una sola causa, el paciente tenía menos dolor. Entonces, eso le hacía ver expectativas buenas en su tratamiento y el paciente continuaba.
Por eso a veces nos quedamos mentalmente con el fortalecimiento, y dejemos de lado, busquemos la forma de fortalecer, pero trabajar a este paciente desde la integridad de la cadena cinemática, porque eso le baja el dolor, así como cuando en una artritis reumatoidea, nosotros, cuando se hace un reemplazo protésico, nosotros tenemos en cuenta bajar la carga de esa articulación utilizando otras. Acá lo mismo. Lo que me hizo ruido de este paper era que no diferenciaba en una tendinopatía inflamatoria o degenerativa. Es muy importante ver si es una tendinopatía inflamatoria o degenerativa, porque el tendón responde de diferentes maneras. A una tendinopatía degenerativa yo le aplico demasiado ejercicio excéntrico, fortalecimiento, o en un ángulo que se produce una tensión exagerada sobre la unión miotendinosa, y es donde después se lesiona ese tendón. Eso aplicable a todos los tendones. Al paciente que viene con una lesión degenerativa del manguito rotador y que termina rompiendo el manguito rotador. Entonces, a la hora de evaluar yo qué tipo de ejercicio hago y en qué rango articular lo hago, evalúo cómo están esos sarcómeros. Y yo tengo que encontrar esta imagen de los sarcómeros juntitos, porque es ahí donde yo tengo la capacidad de mejorar el colágeno dentro del tendón. Entonces, en el vientre muscular tienen que estar juntitos. ¿Cuándo se da eso? En la parte media del movimiento. Entonces yo puedo empezar un movimiento suave, sin carga, isometría en la parte central del movimiento, y luego seguirlo sin carga. Cuando hablamos de qué depende la flexibilidad, porque este paciente empieza con dolor y después lleva las lógicas compensaciones que llevan a la rigidez, tenemos que ver que vamos a tener una movilidad de los tejidos dado por la piel, la fascia superficial, el músculo y la fascia profunda, y un arco articular debido al estado de la cápsula, los huesos y el cartílago. ¿De qué me sirve a mí esto? Es para ubicar, a ver la rigidez, ¿qué me tengo que ver? La parte articular, tengo que ver la fascia, tengo que ver la fascia profunda. Y acá viene lo de la fascia, y tenemos que tener en cuenta que el tejido conectivo recubre todo el cuerpo, todos los músculos y todos los órganos. Entonces el abordaje que tenemos que tener de este paciente es en una cadena cinemática, porque eso le va a aportar, por un lado, propiocepción, porque el control motor depende de la cadena cinemática, de la función del movimiento. Y por otro lado, la tensión favorece esas líneas de estrés que alinean la elastina y los fibroblastos, que favorecen la composición de la fascia. ¿Y cómo abordo las fascias? ¿Cómo trabajamos esas fascias? Hay una metodología que es directa y una indirecta. ¿Por qué? Porque la fascia, acá vemos el grupo muscular abdominal, y vemos ahí la presencia de la fascia en el vientre muscular. La fascia, tenemos una fascia superficial y una profunda, o la profunda no la podemos abordar con los dedos. Por eso se dice que en una forma directa nosotros trabajamos con la elongación de la fascia, ahora vamos a ver, hasta lograr una hiperemia, que se aplica una fuerza que se puede medir con un dinamómetro, después ya la van como con los dedos, ya percibiendo esa disposición de la fascia y esa hiperemia que se produce en un periodo de 90 a 120 segundos, que lo pueden hacer con sus manos, hay elementos para hacerlo, no necesariamente tenemos que pensar que no podemos trabajar la fascia si no tenemos los ganchos y todos esos elementos. Las fascias están siempre disponibles
en todos los tratamientos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es esa cadena miofacial. La cadena miofacial tenemos que es una cadena que va de un lado al otro en forma diagonal y una cadena que va en forma vertical. Y yo estas fascias, que ven que acá en el medio de una cadena hay unos órganos, y en la otra cadena hay otros órganos, y en esta cadena hay otros órganos. No los podemos acceder nosotros con los dedos, pero sí llegamos a ellos a través de la respiración, del diafragma. Entonces, todas las actividades que indicamos a este paciente, esos ejercicios teniendo en cuenta los ángulos, teniendo en cuenta el tipo de lesión que tiene el tendón, si es una lesión degenerativa, aguda, cuándo apareció, si es la entesis, si es la unión miotendinosa, vamos a tener en cuenta trabajar la respiración. ¿Qué ganó trabajando el diafragma? Que estas cadenas miofaciales se pongan en funcionamiento. Entonces, todos los ejercicios propioceptivos que ya nosotros todos conocemos, los trabajamos con la inspiración y la expiración y trabajando el diafragma. Es elemental que tengamos en cuenta que esto produce sobre el sistema nervioso central un efecto de retroalimentación. Recuerden que la fascia está muy ricamente inervada, y ese efecto de retroalimentación que tiene la fascia produce una generación de un engrama motor. Ese engrama motor, cuando hacemos un movimiento, siempre decimos que tiene que ser funcional, que a veces no se vale tener al paciente mirando el techo y haciendo un movimiento que ni lo ve, ni lo piensa, sino que debe ser pensado para que se genere un control motor, y debe ser con una retroalimentación muy importante. ¿Quién la da esa retroalimentación? La fascia. Entonces, si nosotros pensamos que un ejercicio que nosotros hacemos habitualmente y lo combinamos con un trabajo diafragmático y con una relajación miofacial a nivel de la fascia superficial, vamos a ver que el control motor es mejor. ¿Y el control motor qué significa? Sinergistas, buen movimiento, economía del movimiento, menos dolor. Saben muy bien que cuando se genera un movimiento con dolor, se produce una huella amnésica a nivel del sistema nervioso central, entonces como que el paciente está esperando que se genere ese dolor. Y tanto esperarlo, viene el dolor. En realidad, bueno, no me muevo porque me va a doler, y así se va generando una alteración del control motor, que es sobre lo que vamos a trabajar a nivel facial. Sabemos, pacientes, siempre teniendo en cuenta los ángulos, no nos pasemos de demasiados grados, trabajar al paciente en 90 grados, porque tiramos mucho de la entesis. Lo mismo la corrección de los ángulos en el deporte, en el trabajo. Acá vemos la elongación miofacial, que la podemos hacer con objetos, sin objetos, con la mano, y vemos el grado de hiperemia que logramos a nivel de la fascia. Vamos ascendiendo, recorriendo toda hasta el diafragma. Yo en el caso de la epicondilalgia le trabajo al paciente mucho la fascia deltopectoral, la trapezoidal, y llegamos a trabajar con inspiración, expiración el diafragma. Con respecto a las ortesis. Las ortesis, hay trabajos que dicen sí ortesis, otros nunca en la vida ortesis, algunos más o menos. La ortesis tiene un efecto en general propioceptivo. Lo que le produce al paciente es una propiocepción, una seguridad que le favorece el movimiento y le favorece la retroalimentación del sistema nervioso para no sostener ese dolor. Lo que sí tenemos que modificar, tanto en un deportista como en un paciente laboral, es lo vicioso,
los ángulos articulares. Entonces, si nosotros queremos modificar la posición de la muñeca dentro de lo que se pueda, sí, es correcto, porque vamos a modificar los ángulos y vamos a dejar de someter la carga articular al codo. Esto es válido en general para toda tendinopatía degenerativa, que es la que en general nos llega a nosotros. Más de 4 semanas, más de 12 semanas, a veces viene el paciente y uno cuando le hace la anamnesis le pregunta cuánto tiempo hace que te duele y te dice 2 años, 1 año, 6 meses, ya no lo toleraba más y tuve que ir al médico. La tendinopatía degenerativa la abordo siempre como sacarle carga articular, siempre. Con fisioterapia, kinesioterapia, ejercicios de Kaltenborg. Esta técnica me aporta el desplazamiento articular, porque en ese cuadrito que veíamos anterior, voy ahí, decimos que nosotros trabajamos acá, como venimos trabajando con ejercicios, con elongación de la fascia superficial, con el trabajo propioceptivo diafragmático a nivel de la fascia profunda, pero nos queda esto también, que la patología degenerativa lo tiene afectado. Entonces yo utilizo mucho la técnica de Kaltenborg, que es un deslizamiento y movilización sobre las superficies, que favorece el movimiento para luego aplicar cargas graduales. Y ejercicios supletorios. Los ejercicios supletorios son aquellos hábitos que favorecen disminuir la carga articular. Con respecto a toda patología degenerativa, trabajamos la ergonomía. La ergonomía, el control de la postura, el entrenamiento propioceptivo del gesto. Si es un deportista, yo cuando abordo o un deportista o un gesto laboral, lo trabajo propioceptivamente desde el día 1, sin carga. Por ejemplo, un jugador de tenis, realizamos el movimiento imaginando, trabajamos la imagen motora. Ustedes saben bien que cuando un ciego toca el braille, se produce una estimulación en la corteza visual, y nunca vio nada, pero la corteza visual está estimulada. Entonces, eso me sirve para tener un buen control motor, trabajar la imagen motora, trabajar la evocación de ese movimiento que él realiza, trabajo propioceptivo, corrección de posturas antiálgicas, que las tuvo, si es un deportista y tuvo que entrenar, o tuvo una competencia, o tuvo que viajar. En el caso de los tenistas a veces me pasa que ellos tienen que viajar, y si no es un tenista que sea tan importante que pueda llevar su kinesiólogo, la verdad es que van a las quali, a los torneos, las que son unas preclasificaciones, y ahí no tienen nada porque nada, no tienen. Entonces, en vía remota, ahora que lo virtual está tan puesto en el podio, en vía remota, trabajamos con la corrección de las posturas antiálgicas. Ellos mandan un video, lo vamos con videollamada, lo vamos trabajando. Control de los movimientos repetitivos. A ver, los movimientos repetitivos se pueden modificar hasta un punto muchas veces. Hasta un punto, porque si el paciente es un tenista que tiene que entrenar, y tiene que entrenar 4 horas, hace 4 horas de físico, 4 horas de tenis, el movimiento repetitivo va a estar. En el caso de un paciente laboral, se le puede indicar descansos. En general, para disminuir la carga articular, se dice que realiza un ejercicio de máximo esfuerzo, se toma el tiempo que logró y descansa el doble del tiempo que realizó ese ejercicio, ¿sí? Y identificar el rango de estrés articular, volvemos de nuevo a ver en qué ángulo está trabajando. Como estos pacientes persisten con el dolor o tienen un dolor muy importante, trabajo mucho lo que es punción seca,
la punción seca es una técnica que aborda los puntos gatillo, donde se produce una estimulación del punto. En el punto gatillo se dice que los sarcómeros se juntan sin estar realizando un movimiento dinámico. Entonces, al colocarle la aguja, se produce una relajación. Y esa aguja llega a la fascia superficial. Lo que hace es estimular la fascia. Vemos que la fascia se estimula continuamente, poniéndome una compresión elástica, poniéndome un taping, haciéndole una punción seca. No es una profunda la punción seca, no, nada que ver. Es bien superficial sobre el punto gatillo. Abordamos también la parte neurológica, porque sabemos, si el miembro superior, recordemos que el codo tiene la particularidad de pasar todos los nervios del plexo braquial pasan por el codo. Pasa el radial, pasa el mediano, pasa el cubital. Entonces pensemos que la posición y la tracción de la columna cervical va a ser importante también en esta patología. Entonces trabajamos con ejercicios de gliding, de deslizamiento nervioso. Sabemos que cuando hay una postura antiálgica, el nervio produce una adherencia, tiene lo que se llama neuritis adhesiva, que lo ha descrito Susan Mackinnon, y es importante, le alivia el dolor, mejora la postura y podemos hacer una corrección postural. Podemos trabajar con taping. Tenemos en cuenta que estos ejercicios de gliding van a abordar también la fascia que recubre a nivel de los agujeros de conjugación. Entonces, traccionamos el nervio y el nervio arrastra ese tejido conectivo que lo recubre, que es el que se adhiere precisamente, y ese deslizamiento favorece la disminución del dolor. ¿Cómo abordamos este dolor que es tan importante en nuestros pacientes? Yo diría que es el 50% del síntoma que a él le importa, no a nosotros, pero a él el 50% es que se le vaya el dolor, no sé si más. Y lo que nos valemos de los estudios electromiográficos y de microbiología, donde aportan los lugares donde los nervios ingresan, los nervios sensitivos, y todas esas ramitas. Se hicieron estudios cadavéricos y de microbiología donde vieron todas esas ramas sensitivas, dónde iban. Y se llegó a la conclusión de que hay lugares que son más ricos en sensibilidad. ¿Para qué nos sirve eso? Para aplicar un taping, para hacer una elongación miofacial o para colocar un elemento de fisioterapia de electroanalgesia como es el TENS. Hoy en día tenemos un aval de la comunidad científica sobre un montón de estudios que tenemos que echar mano a esos estudios para modificar nuestras técnicas terapéuticas en función de los conocimientos que se van adquiriendo. Por otro lado, el estudio electromiográfico. Antes nosotros no nos basábamos en la cantidad de unidades motoras que se reclutan en un movimiento, en otro. ¿Cuál es el ángulo ideal para realizar un movimiento? ¿Cuáles son los músculos primarios en ese movimiento? ¿Cuáles son los estabilizadores? ¿Cuáles son los sinergistas? Eso hoy en día nos brinda la electromiografía. Entonces, cuando tenemos un tipo de paciente que nosotros tenemos que analizar ese gesto deportivo laboral, hay muchísimos estudios y lo que es la electromiografía de superficie que se puede realizar, entonces nos da un paneo de los instantes de movimiento de ese paciente. No todos tenemos elementos para hacer electromiografía de superficie, pero sí tenemos celulares. Entonces lo que tenemos que hacer es filmar ese movimiento
descomponerlo. Hay software que son de adquisición gratis, como Kinovea, donde ponemos el video del movimiento, lo descomponemos, medimos los ángulos, y eso es lo que nos sirve para el trabajo de los ejercicios posturales. Todos estos estudios llegaron a la conclusión que el movimiento ideal diseñado para la epicondilalgia era partir de la flexión, llegar a la extensión y hacer un movimiento excéntrico. ¿Qué podía hacer con una resistencia, como acá vemos en este caso, o podía ser sin resistencia? Cuando comienza el paciente, ese movimiento lo que hace es colocar al hombro en una posición ideal y darle al codo el grado de estabilización para que se relaje y la muñeca se pueda flexionar. Es todo lo contrario que hace el paciente que tiene dolor. Si ustedes filman, bueno, a ver, ¿qué movimiento te hace doler? ¿Qué haces? Bueno, lo filman. Y después van a ver que es todo lo contrario de estos ángulos que estuvimos viendo y las posturas antiálgicas que empieza a modificar la columna cervical, la antepulsión del hombro, la rotación interna del hombro. En consecuencia, después le duele el hombro, se le pasa el dolor del codo y le duele el hombro. Por eso no se olviden nunca de abordar la cinemática articular del paciente. Las cadenas musculares, no nos quedemos con el trabajo localizado en el epicóndilo, porque muchas veces el dolor viene del epicóndilo, sí, tiene una tendinopatía, sí, pero tiene un componente que favorece mayor dolor, ya sea porque el paciente tiene ese dolor de tipo neural, lo acompaña un dolor neural. Por eso muchas veces la osteopatía hace que por ahí un paciente va y dice, no, me tocó acá y a mí me dolía el codo, como que, pero bueno, tiene esa explicación, tiene la explicación que el codo es parte de esa cadena miofacial y que se debe trabajar desde la columna cervical, con la escápula, el hombro, la modificación de las cargas, la disminución del trabajo articular y por supuesto el abordaje del dolor en lo que nos brinda la ciencia a cómo abordar el dolor en forma de la fisioterapia o las técnicas que todos conocemos y que nos son más provechosas a unos o a otros. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, Marcela, la verdad, fantástica tu disertación, con todas estas nuevas tendencias, hay mucho más terapia para usar con este tipo de pacientes que la verdad que no nos hacen quedar bien en la rehabilitación, porque es cierto que recidivan y es un dolor de cabeza para todo el mundo, tanto para el médico como para nosotros, ¿sí? Yo te quería hacer una pregunta antes de después darle un rato la palabra al doctor. Si utilizas la técnica de Cyriax en este tipo de patologías. Sí, con respecto a la técnica de Cyriax, a ver, si bien es una técnica que lo que te hace es mejorar la vascularización, yo prefiero la tecaterapia porque es menos dolorosa para el paciente, y el paciente que trae un cuadro de dolor genera una huella amnésica que sobreestimula ese dolor. Entonces no es una técnica que yo utilizo en este tipo de tendinopatías. La verdad que yo no la utilizo, sé que se utiliza y es muy buena, pero no la utilizo. Está bien. Y cuando vos aplicás todo lo que es esta terapia miofacial, ¿sí? ¿La utilizás indistintamente tanto en pacientes que tengan la tendinopatía, ya sea de origen inflamatorio o de origen degenerativo? Sí, en todos los pacientes.
En todos los pacientes, la realidad es que trabajo las cadenas miofaciales en todos los pacientes, no en todos los pacientes de epicondilalgia, en todos los pacientes. En la epicondilalgia es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos a nivel del pectoral y todo lo que es el intercostal diafragmático, que genera una tensión importante sobre el hombro y modifica la posición del codo. Entonces, pero yo lo trabajo en todos los pacientes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muy claro. Mientras vamos organizando las preguntas de todo el público, doctor Guillermo Maujo, si usted quiere aportar algo, si nos quiere hablar con respecto al diagnóstico diferencial de este tipo de patologías, si quiere hacerle alguna consulta a Marcela, bienvenida. Bueno, gracias. Voy a hacer las tres cosas, porque hay una pregunta que le quiero hacer a Marce, pero yo les puedo contar algunas cosas desde el punto de vista de los médicos. Evidentemente esto para nosotros es un problema. Marce, tu charla fue brillante, como siempre. Gracias, Guille. Abre un mundo nuevo y nos enseña a pensar el universo que significa el dolor lateral del codo, ¿no? Ahora nos agregás una historia más, lo de lo miofacial, y complejiza aún más este universo de diagnósticos que nosotros desde hace un tiempo largo hemos preferido dejar de llamar epicondilalgia, epicondilitis, y empezar a hablar del dolor lateral recurrente del codo. Porque como decías vos, también nos hace quedar mal, y me parece que cuando nos hace quedar mal es porque no estamos afinando el diagnóstico, ¿no? El dolor lateral del codo es un área de 2 o 3 centímetros cuadrados donde hay entre 12 y 15 patologías que pueden estar afectando esa zona, y a mí me parece que afinar mucho el ojo diagnóstico es muy importante, sobre todo para definir si la patología, hacer una primera gran división, si realmente la patología es base de segundo radial, o sea, si es tendinopática, o es una patología articular. Creo que ahí cambia completamente la historia, porque hemos encontrado que gran cantidad de pacientes que venían tratados durante meses como una epicondilitis eran diagnósticos articulares, o sea, patologías que eran como una plica sinovial hipertrófica, síndromes del túnel radial que pasaban inadvertidos, inestabilidades posterolaterales que pasan inadvertidas. Y una de las cosas que yo te iba a preguntar y siempre le pido a todos que le presten mucha atención a esto de trabajar en tándem, ¿no? En equipo con nuestro rehabilitador, como hacemos con Sandra, es hablarnos y decir, ella por ahí me dice, Guille, ¿vos le prestaste atención al área medial del codo? O sea, porque no nos olvidemos que esa sobrecarga mecánica cíclica que tiene el borde lateral, que responde el segundo radial a la tracción y a la repetición del gesto, en muchos casos es por microinestabilidades mediales. El paciente tiene un microvalgo repetido por insuficiencias del complejo ligamentario medial, y todo su trabajo no siempre es la extensión repetida de muñeca, sino que son pacientes que hacen pequeños microvalgos en todo el trabajo diario y se sobrecarga el borde lateral. Y ahí les cuento una cosa que a mí me gustó mucho estudiar de esto. En el 2003, un tipo que se llamaba Nischel, que por supuesto lo conocen, se le ocurrió un estudio muy interesante que era a los pacientes de epicondilitis les sacaba pedacitos de segundo radial externo y los mandaba a biopsia. ¿Y saben qué encontró? Que en esas epicondilitis no había ni una célula inflamatoria. Ni una célula inflamatoria, ni agudas ni crónicas. Y lo que se encontraba era una metaplasia fibrocondromixoide, donde los fibroblastos mutaban y hacían doble metaplasia a miofibroblastos con capacidad contráctil. Y al ser miofibroblastos tratando de imitar un sarcómero, generan dolor por tracción, y era lo que terminaba rompiendo su entesis. Pero después, en el 2010, un tipo, un australiano que se llama Jimmy Chen, si después quieren les paso el trabajo, un trabajo que a mí me encantó, descubre que la estimulación mecánica cíclica del codo, él lo hizo en laboratorio y después se hizo en seres humanos, o sea, se hizo in vivo, estimulaba
el desarrollo de una enzima, ¿sí? De una enzima que es lítica, que es la SPK, un nombre raro, pero que en realidad es una proteína quinasa que se estimula por la mecánica cíclica. ¿Y sabés lo que hacía esa enzima? Genera apoptosis del tenocito. Celular. Claro. Entonces, lo que terminaba habiendo era una necrosis y una autofagia de los tenocitos que eran reemplazados por los miofibroblastos. Y todo eso genera que este es el paciente que nunca cura, porque nosotros los médicos seguimos sin ver esto que vos nos estás contando, el universo que rodea a esa necrosis que seguimos pensando que con el corticoide lo vamos a curar, ¿me entendés? No. Entonces, te hago una pregunta, y esto fue la parte que a mí me gusta contar de esto, y te hago una pregunta. ¿Hay alguna maniobra que vos nos puedas enseñar tanto a nosotros como médicos, como a los terapistas que nos están escuchando, para definir el estado miofacial de nuestro paciente? O sea, ¿hay algo que podamos hacer para saber el grado de retracción que puede tener ese antebrazo y ese miembro superior en consultorio? Es la evaluación en los ángulos articulares. Yo por eso remarco tanto el ángulo articular, porque la retracción miofacial te produce diferentes posiciones del hombro y de la columna cervical. Por eso, para que... Esperen que les pongo... Ahí voy. Cuando trabajamos el paciente, vos fijate que el simple movimiento, que es un movimiento mínimo que realiza a nivel de codo, cómo trabaja toda la musculatura, por eso es elemental evaluarlo en esa posición. Si vos le pones que sostenga, yo le pongo una pelota con peso, y la tiene que, y ahí ves, cuando el paciente produce antepulsión del hombro, antepulsión de la cabeza o flexiona mucho el codo, hay que hacer un trabajo miofacial profundo de las fascias, ¿entendés? Por eso es muy importante evaluar en los ejercicios los ángulos articulares, porque si no estamos dando más carga y estamos estimulando todos estos procesos metaplásicos que son los que originan todo este cuadro. ¿Hacer una evaluación de, digamos, del estado propioceptivo, el borde medial del codo en estos pacientes? Sí, porque como trabajo mucho todo lo que es el control motor, lo propioceptivo es elemental. De hecho, cuando yo le hago a veces punción seca o trabajamos con TENS, abordo la cara medial del codo también, no solo la lateral. Y con respecto a lo que vos decías, es muy importante ver los estudios complementarios también del paciente, porque a veces nos quedamos con que, bueno, no, hice la radiografía y no tengo nada, y no, y hay que ver el estado articular del paciente. Por eso yo dividí tenemos que tener en cuenta la fascia, los músculos, el tendón, pero tengamos en cuenta el estado articular, porque cuando hablamos de una estabilidad articular decimos que depende de las superficies articulares que estén bien, de los ligamentos que estén bien y de que los músculos estén bien. Si es un paciente que alguno de estos factores está fallando, en consecuencia el control motor no es bueno. Y ese es el que trae estos desfasajes metabólicos que se producen a nivel del tendón. No sé si contesta. Desde hace un tiempo largo, desde que hacemos artroscopía de codo, hicimos un trabajo que veíamos que casi el 80% de los pacientes, nosotros le hacemos artroscopía cuando viene un trabajo de tratamiento y no responde, ¿verdad? De la, entre comillas, epicondilalgia. Y nos encontramos dos cosas muy llamativas. Primero, que casi el 80% de estos pacientes tenían plicas sinoviales posterolaterales hipertróficas. La plica la tenemos todos, pero la hipertrofiaban tremendamente, casi a la especie de un menisco de la rodilla. Y la segunda cosa que les va a sorprender es que
casi un 60% de pacientes tenían lesiones osteocondrales posteriores del capitellum. O sea que ese paciente podía estar 3 años haciendo rehabilitación si querías. Toda Y la así- vida. Sí. Entonces, me parece que está bueno. Y vos, haciendo última pregunta y ya abandono el micrófono. No, Pero yo te quiero hacer una voz ahora. la mía es, Sí. Bueno, dale vos. ¿cómo le pedís a tu médico que maneje el dolor de este paciente? ¿Te gusta que intervengamos o lo preferís al paciente dolorido y respondiendo a la terapia pura? En una primera fase, prefiero al paciente ver qué respuesta tiene a la terapia, porque eso me sirve de diagnóstico, de ir separando, ¿entendés? De ir separando lo miofacial, lo articular, y si veo que no arranca, son pacientes que a veces uno lee los papers y dice, ¿cuánto tiene que hacer de tratamiento de rehabilitación? 1 año. Y yo vi en este pibe que juega al tenis, le digo, sí, dentro de 1 año te va a dejar de doler, me dice, pero no puede ser así. Entonces, bueno, ese en una etapa. Yo, en general, uno hace un periodo que esperás que va a haber un cambio en el colágeno, no va a cambiar de un día al otro, el tendón no va a readaptarse de un día al otro, pero tampoco va a ser en 1 año. Pero no te gusta que lo infiltres con corticoides. Y el corticoide lo que te hace es que Te inhibe. claro, te inhibe y no podés hacer un buen diagnóstico. Ahora, el paciente que recidiva, me parece perfecto que vaya a una artroscopía. Genial. Que recidiva o que dura más de 6 meses ese dolor, con tratamiento. Si me decís que hizo 6 meses, que no hizo ningún tratamiento, estamos de acuerdo. Ahora hizo 6 meses, evaluamos todo lo que tenemos que evaluar. Los estudios de resonancia magnética, y no arranca, me parece que es digno de ir planificando, viendo qué pasa ahí. Acá pasa algo que se nos está yendo, que no lo estamos viendo. Tal Como cual. vos, que decías los del Capitelio. Tal cual. ¿Vos cuánto Perfecto. tiempo, cuando viene un paciente con dolor, cuánto tiempo le das? Yo más que tiempo, lo que me gusta saber es si yo he cumplido con los pasos del tratamiento, los pasos diagnósticos y tratamiento. O sea, no me lo pongo tipo receta de cocina en meses, porque creo que nuestro potencial de respuesta es individual, pero sí me Exacto. cumplo pasos, ¿no? Primero ser muy sistemático con la evaluación clínica y diagnóstica, no dejar de revisar comparativamente qué tipo de paciente tengo, si es un paciente laxo, si es un paciente tendiente a la rigidez, saber cómo es el complejo medial, insistir hasta el cansancio, pedirle a nuestros terapistas que nos alerten, a todos los que nos están escuchando, Los signos. dejen de tenernos miedo a los médicos, llámennos, porque nosotros se nos pasan cosas, vivimos a veces muy acelerados y no estamos viendo, no tenemos a veces el trato frecuente y dedicado que tienen ustedes, entonces tómense el trabajo de llamarnos y decir, vos le viste el área medial, para mí está un poquito inestable, nadie se va a enojar, o si te enojas, bueno, está mal, el médico está equivocado, erró de rumbo, pero paso eso, una vez que hice eso, si yo defino que es tendinoso, nunca infiltro de primera intención, empiezo con un trabajo de rehabilitación, sobre todo, mucho esto me lo enseñó Sandra, insistir con lo propioceptivo, insistir que tener un paciente estable y que domine sus estabilizadores. Control motor de SECO. Si no funciona, la verdad es que sí hago una infiltración porque la uso como test para ver si el paciente me responde o no, y nos están dando muy bien el plasma, ¿sí? El plasma rico en plaquetas. Cuando hizo todo eso, trabajó con un terapista que lo hizo a conciencia, yo hice todos esos pasos y llegamos a ese final de tratamiento que puede haber sido 3, 6, 8 meses, voy a la artroscopía. Está bien, perfecto. Sí, perfecto. Es más o menos los pasos que seguimos todos en ese... Sí.
Porque a veces el paciente o tiene una necesidad en realidad económica de generar un gesto laboral que no se lo está permitiendo, y bueno, es como que a veces la demanda funcional del paciente es otro elemento a evaluar, y es importante. Se acortan, ¿verdad? Porque no podemos esperar un año. Claro. Gracias, Marce. Perfecto. Gracias a vos. Bueno, acá tenemos preguntas de Jimena Ortiz, que nos pregunta de la cadena muscular que tenemos que trabajar en la epicondilitis y cómo se trabaja. Bueno, con respecto a la cadena muscular, vos empezás de romboides, trabajás deltoides, pectoral menor, tríceps, y después abordás los epicondilios y los extensores de los dedos. Esa es la cadena que vos vas trabajando. Y vos la vas trabajando desde la fascia superficial, haciendo la presión y generando la hiperemia, y la vas trabajando desde un movimiento a lo que es la fascia profunda. Y en eso incorporás diagonales también. Que podés, técnicas que yo uso, Kavak, por ejemplo, para trabajar las diagonales, haces una iniciación rítmica que es propioceptiva y la trabajás con el diafragma. Perfecto. Y eso... Otra pregunta que nos hacen es ¿en qué cambia el tratamiento con respecto a una epicondilitis aguda o cuando hay una lesión degenerativa? Una, en el trabajo postural, que es más intensivo cuando es una lesión degenerativa. Otro, a la fisioterapia, porque yo sobre lo que es agudo trabajo con agentes físicos como la tecaterapia, que es sobre lo que es degenerativo, donde ya hay una metaplasia y hay una apostosis celular, como que no tendría tanto sentido. Entonces modifica, por un lado, la fisioterapia, y por otro modifica que vos te vayas más a lo postural, a lo ergonómico, a trabajo de descarga articular, y en ambos trabajas la parte propioceptiva siempre. Perfecto. Tenemos, Marce, otra pregunta que dice que si haces diagnóstico diferencial con la compresión del nervio radial, y en ese caso, ¿cómo trabajás ambos diagnósticos? Si tuviera ambos. Sí, por supuesto. Por supuesto que para cualquier tratamiento lo primero que tenemos, es lo que hablábamos recién con Guillermo, es lograr identificar cuál es la fisiopatología articular que tiene este paciente. Es elemental. Muchas veces el paciente después tiene una compresión del nervio, después le viene esa compresión, producto de la postura y la tensión miofacial que ejerce porque si extiende el codo le duele, entonces lo tiene más flexionado, no trabaja la muñeca, hace antepulsión del hombro y termina doliéndole, y sí, hago diagnóstico y hago en esos pacientes mucho más trabajo gliding de los nervios, por supuesto. Cuando abordo un paciente que tiene ese componente, trabajo un montón de gliding, más que otro que no tiene ese componente. Claro, perfecto. Otra pregunta que tenemos dice que con respecto a la técnica respiratoria que vos mencionabas recién, si utilizás la técnica de Schrodt-Weiss. Sí, la utilizo, Schrodt-Weiss, sí, la utilizo esa técnica. La utilizo cuando trabajo la imagen motora, cuando trabajo, por ejemplo, un deportista o alguien que necesita hacer de ese gesto que es invariable, que no se lo puede modificar, ahí no podemos, si juega al tenis, juega al tenis. Entonces trabajamos la imagen motora y trabajo con Schrodt-Weiss también. El trabajo de la evocación de la imagen motora para trabajar todo lo propioceptivo y el control motor. Sabemos que el control motor es el resultado de una serie de sinapsis que se hacen a través de que bajan a la médula por la formación reticulada,
y esta recibe aferencias de cerebelo, núcleos vestibulares, corteza, todo que va por el sistema gamma. Ese sistema tiene la capacidad de inhibir algunas aferencias, es como cuando nace un bebé recién nacido, y si le ladra un perro se sobresalta. Al 10 días ladrando el perro no se sobresalta más, es porque ese sistema nervioso logró inhibir esa aferencia que no servía para la vida de ese bebé. Acá pasa lo mismo. Tenemos que trabajar el control motor, tenemos que trabajar esas aferencias. Entonces, si el paciente tiene una aferencia dolorosa en una posición o un control motor deficiente, ¿no? Imagínense que la alteración del engrama motor lleva a una poca economía del movimiento. Entonces ahí es una cadena de cosas que funcionan mal, los sinergistas. Entonces es elemental colocar la postura ideal para realizar ese ejercicio, porque eso me va a llevar un feedback correcto para que el paciente pueda tener un buen control motor. Cuando empezamos, yo doy semiología en la facultad, y lo primero que le digo siempre a los alumnos es las compensaciones. Entra el paciente, sacamos todas las compensaciones, porque esas compensaciones es el control motor patológico que después es muy difícil. Fíjense que cuando nosotros hacemos una rehabilitación prequirúrgica, en un paciente, por ejemplo, que le van a hacer un reemplazo de hombro, y por ahí la pobre mujer hace 7 años que está con un control motor deficiente, se hace el reemplazo de hombro, ¿cómo va a cambiar eso? ¿Va a cambiar? No, no es tan fácil. Por eso es muy importante abordar el sistema nervioso en forma propioceptiva, como gusten, va. Yo utilizo imagen motora, Scott-Weiss, técnicas de Kabat, las que dispongan, hay miles. Perfecto, perfecto, Marce. Súper claro. Otra pregunta que tenemos es si el taping lo utilizas solo para puntos de dolor. Lo utilizo en forma a veces propioceptiva. En este caso, como ven este slide, este chico tenía una disquinesia, entonces lo que trabajábamos era una electroterapia de corrientes australianas sobre romboides. Primero vemos qué tipo de disquinesia tiene, y en este caso de él se colocó un taping propioceptivo a nivel de escápula. No solo para el dolor, sino también porque es como, yo a veces les explico que es como que mi mano persiste en el tiempo. Y si nosotros pensamos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Estimula la piel, y la piel directamente va a la fascia superficial. Así que es como una elongación miofacial que le sigue. ¿Sí? Está bien. Y otra pregunta, Marce, sobre el taping, dice si también lo utilizás para disminuir los movimientos de extensión, hablando siempre de un estadio agudo. A ver, existe un taping que es para la movilidad, y otro taping que es nivel propioceptivo. Ese que es de la movilidad te sirve para inhibir movimientos. Yo en realidad no lo uso, porque trato que el movimiento se inhiba propioceptivamente, no que yo le inhiba con algo, porque es como cuando vos pensás que estás toda doblada y decís, no, me tengo que poner derecha, y después te llaman y te volvés a doblar. Entonces, yo más trabajo lo que es el control motor de la estabilidad del codo, con todos los componentes. Pensemos en todo lo que estabiliza el codo, los músculos que estabilizan, el estado de los ligamentos. Me baso más en eso que en inhibirlo con algo exterior. Ven que no tienen nada los pacientes, no les pongo cosas que le inhiban. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Rosa Quiroga que dice que si encontrás similitud entre la terapia miofacial y la terapia de facilitación neuromuscular. Y una
Una es propioceptiva puramente propioceptiva, puramente genera una estimulación a la imagen motora, que es excelente, y la otra lo que te hace es una modificación, es como si fuera una elongación. Es diferente desde el punto de vista que vos podés usar esas diagonales que tiene el FNP, porque casualmente son las diagonales que trabajaría según Busquet la fascia profunda. A lo que le agregás es el trabajar la parte respiratoria, que el FNP no la considera tan importante, y acá estamos hablando que si yo modifico la posición del diafragma, tiro de esa fascia. Entonces, como que sí, todos los autores, a ver, algo en común tienen, y nosotros tenemos que valernos de lo que para nuestro paciente, en ese momento de nuestro paciente nos sirve esa técnica. Tomar de esa técnica lo que necesitamos ahora, pero siempre, siempre mirando, siempre pensando. Si yo tengo un codo inestable, ¿para qué le voy a hacer ejercicio excéntrico? Va a ser siempre inestable, porque su control motor es la inestabilidad. Y la inestabilidad lleva dolor, es un círculo vicioso. Entonces, lo propioceptivo y el control motor es lo que tienen que llevarse en la cabeza, que el movimiento, el cerebro genera movimiento desde la función. Entonces muchas veces el movimiento debe generar una función. Así como nosotros le decimos al tirador de dardos, bueno, el movimiento tiene que ser, porque yo por ahí lo tengo 2 horas haciendo bíceps así, y ni se mira, o está mirando el celular, les habrá pasado. Yo 1000 veces cuando paso, veo uno mirando el celular y haciendo un ejercicio, no. El ejercicio tiene que ser mirado, tiene que tener una función. Yo utilizo mucho lo que es la realidad virtual, uso la Wii muchísimo. La Wii me ayuda un montón, porque el paciente se compromete a un movimiento funcional, que es práctico, que tiene un objetivo, pegarle a la pelotita, lo que sea, y que genera un control motor que es favorable para su patología. Yo utilizo mucho todo lo que es realidad virtual, la Wii. Bien. Porque es como que jugando se comprometen a que, si ve que no le pega la pelotita, sabe cómo empiezan a mover bien para pegarle a la pelotita. Es decir, bueno, si vos sacás el movimiento de acá atrás, mejorás la posición y todo, a la 10ª vez lo hace bien. Claro, está bien, lo que cambia es el incentivo, ¿no es cierto? Claro. Es la praxis. Mira, uno hace las cosas porque tiene una función. Vos agarrás un paper porque querés saber algo. Porque siempre la motivación es la base de todo lo que hacemos. Si no hay motivación, no hay nada. Exactamente. Acá nos preguntan si vos le das plan de ejercicios para el hogar durante el tratamiento, y si cuando empiezan con la actividad laboral o deportiva continúan con los ejercicios de gliding. Sí, los ejercicios de gliding, los deportistas, los tienen que hacer toda la vida más o menos. Porque el sobreentrenamiento, el entrenamiento de tantas horas, vos pensás que por ahí le está pegando a la pelotita, no sé, 4 horas, bueno, a las 2 horas y media alguna compensación tenés que hacer si no sos Federer. Entonces, los ejercicios de gliding siempre llevan un plan de ejercicios para la casa, pero el plan de ejercicios para la casa, yo siempre les explico que los ejercicios son buenos, como las pastillas, los antibióticos son buenos, pero si vos te tomás la caja entera, te morís. Los ejercicios igual. Entonces, los ordeno. Por ejemplo, esta semana vamos a trabajar el trabajo de escápula, y va con eso nada más, con 3 ejercicios. No es que le cargo tanto de ejercicios, porque si no, viste que el paciente después quiere hacer
todo, no, porque yo hice el otro día acá, sí, el otro día acá es una cosa. Pero en tu casa se lo escribo, porque a veces nosotros le decimos, bueno, hace este, y en el fragor del trabajo, no, se lo escribo, esta semana, de este día a haces este. Entonces ese ordenamiento favorece también el control motor. Así que gliding siempre, ejercicios, 2 o 3. Está bien. Nos preguntan también, Marce, si utilizás el láser y la magnetoterapia en el estadio agudo, en el estadio inicial, para el edema, el interfase. La magnetoterapia la utilizo. Yo soy una kinesióloga que no utilizo tanto la fisioterapia, tanto. El láser, la verdad que yo creo que debe tener polvo acá, láser mío. No le he encontrado, al menos yo, no quiero decir que no, por ahí otros le encuentran una utilidad bárbaro o lo sabe utilizar mejor que yo no le he encontrado sentido a el cuadro fisiopatológico que tengo. Sí, por ejemplo, si me decís, ¿le aplicás radiofrecuencia? Sí, porque yo estoy pensando cómo está el colágeno, qué está pasando, si hay resorción, pero otras cosas, yo no uso láser. Magneto sí utilizo. Y muchas veces el paciente viene, a veces nos reímos porque por ahí te dice, yo hace 10 años me hice magneto y nunca más tuve dolor. Digo, bueno, eso es un milagro que pasó. Claro. Digo, no tuvo dolor porque no tuvo dolor, pero le explico que todo contribuye a que tenga un codo estable y sin dolor. Pero nosotros tenemos que enfocarnos que el codo tiene que ser estable, sin dolor. Servirle para hacer ese movimiento de gesto laboral o deportivo sin dolor. Es como que en realidad no uso gran cosa la fisioterapia, pongo mano de acuerdo a lo que voy evaluando. Hoy evaluamos, digo, mira, estás compensando mucho, tenés esta disquinesia, vamos a trabajar electroterapia acá. Pero no es que toda la sesión hacemos electroterapia, lo loco, no. Marce, claro, perfecto. Sí. Marcela, ¿qué opinión tenés de la iontoforesis? Sí, la iontoforesis es la aplicación de un fármaco por medio de una corriente. La corriente que se utiliza es la galvánica. No soy amiga de la corriente galvánica porque es una corriente que quema, que tenés que tener muchos recaudos, tenés que ver la sensibilidad del paciente. En cambio, vos por ahí tenés el ultrasonido que tiene un efecto de sonoforesis, que no te quema, y en el caso que se indique realizar, se puede realizar. Pero la corriente galvánica, y sobre todo en aquellos pacientes, porque si uno se pone a evaluar esos codos, encontrás un déficit. Y si el paciente es diabético, si es un tabaquista, y entonces hay que tratar como de no generarle un problema peor al paciente. No soy amiga yo de la corriente galvánica, ni de las maquinitas para las arrugas, tampoco, que son galvánicas también. Está bien. Bueno, perfecto, Marce. Te vamos a pedir, por favor, que deje de compartir pantalla. La verdad que brillante tu disertación, nos sacaste todas las dudas, evacuaste la mayoría de las preguntas que consideramos más relevantes de todo el público. Así que 1.000.000 de gracias, un placer por haberte tenido en esta conferencia, lo mismo con el doctor Maujo. Un placer enorme que nos haya acompañado, la verdad que un honor. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos. Y ahora vamos a compartir pantalla y les vamos a comentar que el próximo viernes a las 18 horas por este mismo canal vamos a tener el 7º encuentro de KTM
nuestro 7º encuentro de formación de KTM. En este caso nos va a coordinar la terapista ocupacional Sandra Frigeri. Se va a hablar del tema de las consideraciones generales para el abordaje de las lesiones de los nervios periféricos y de plexo. En este caso los panelistas van a ser el licenciado en Kinesiología y Fisiatría Danilo Bataglia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el doctor Martín Gardenal de Rosario. Así que los esperamos el próximo viernes 12 de junio a las 18 horas por este mismo canal. Les agradezco a todos por haber estado escuchando del otro lado, para que esto siga creciendo y que entre todos sigamos aprendiendo y compartiendo conocimientos. Así que muchas gracias Marcela Juárez, muchas gracias doctor Maujo, y bueno, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, en serio. Gracias. Okay. Salió lindo.